El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Muchas veces cuando enfrentamos oposición, nos sentimos tentados a rendirnos por miedo. Paralizarnos suele parecernos la única opción. Y en la clase de hoy veremos una historia que muestra un aspecto muy esperanzador del carácter de Dios. El Señor se pone de nuestro lado y nos invita a descansar en Él. Pero, ¿cómo nos deshacemos del miedo? La palabra manifestada por el Señor y la fe demostrada por Josafat nos animan a vencer el miedo a través de la confianza en Dios. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar trabajando nuestra lección número 21, titulada Fe y Aliento. Y estaremos utilizando como base el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, los versículos 13 al 20. Y el versículo áureo en este día se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20b. Y lee de la siguiente manera: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, reconstruir las acciones de fe que llevaron a la victoria de Josafat. Número 2, identificar situaciones en las que somos vencidos por un miedo inmovilizador. Y número 3, establecer un tiempo cada día para buscar la presencia y ayuda de Dios al enfrentar nuestros miedos. Y la palabra para aprendernos en este día de vocabulario es la palabra guerra. Y la guerra ha sido la forma más común en la que los pueblos definieron y preservaron sus fronteras. Y en el caso del Israel bíblico, la guerra siempre estuvo ligada a Dios, razón por la cual debemos leer los relatos de guerra en la Biblia como polémicas religiosas. Y era costumbre que los sacerdotes acompañaran, ¿verdad?, a los ejércitos de Israel, y lo vemos a través de Deuteronomio capítulo 20, versículos 1 al 4, o que se pidiera una guía a los profetas antes de iniciar una campaña militar, como también nos presenta el texto en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 5. Pero ¿qué les parece si tenemos en este momento una lectura bíblica de lo que será el texto o los textos base de la lección en el día de hoy? Así que les invito a que busquen su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, los versículos 13 al 20. Y estaremos dando lectura a la versión impresa que se encuentra en nuestras revistas El Discípulo, y daremos lectura a la versión Reina Valera revisada. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Yeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asafat, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd todo Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos, y veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat,
y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y damos gracias en este día por la palabra que ha sido leída y le pedimos al Señor de igual manera que nos dirija a través de esta experiencia educativa. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos en este lugar y que a través de esta lección, oh Señor, podamos, oh Dios, compartir tu palabra. Te pido que toques el corazón de cada uno de los oyentes y que, Señor, esa palabra sea, oh Dios mío, como una semilla que es sembrada en el corazón, de manera que la misma, Señor, oh Dios mío, sea regada por tu Espíritu y que pueda dar fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, a manera de introducción, queremos comentarles que este capítulo número 20 del libro de Crónicas contiene 30 versículos. Y en estos 30 versículos, este capítulo nos narra una ocasión en que Judá venció a sus enemigos gracias a la sola obra del Dios Todopoderoso. Y esto fue, miren, en favor de Israel. Interesantemente, el rol de Israel en esta batalla que nos narra en estos 30 versículos fue de orar para pedir ayuda a Dios. Eso es lo primero. Ese fue uno de esos primeros roles. El segundo fue confiar en su palabra. Número 3, adorarlo. Y número 4, observar cómo esa acción de gracias se da a través de la obra de sus manos. Así que, interesantemente, mira cuál fue el rol de la batalla del pueblo. Porque pensábamos que en nuestra mente, cuando hablamos de batalla, ¿verdad?, que iba a haber una lucha campal, pero no. Esta batalla que tuvieron fue distinta. El Señor los llamó a orar para pedir ayuda a Dios, a confiar en su palabra, adorarlo y observar con acción de gracias la obra que iba a hacer su Dios. Y este capítulo, fíjense, cuando uno lo estudia, estos 30 versículos, aunque nos estamos concentrando en los versículos 3 al 20, les sugiero y les invito a que puedan leer estos 30 versículos y que puedan también leer los capítulos que anteceden a este capítulo número 20, ya que nos habla un poco del contexto en el cual se da esta situación. Así que este capítulo, cuando lo leemos, vemos que combina una amplia variedad de prácticas y temas religiosos que están relacionados con el templo. Y también, fíjense, se hace alusión a muchos textos de las Escrituras. Y más adelante vamos a estar viendo cuáles son esos textos de las Escrituras que también hacen alusión. Una de las cosas que nos interesa mucho es el tema de la fe de Josafat. Es algo que vamos a estar trabajando en este día. Y me encanta mucho porque la fe de Josafat se presenta en estos 30 versículos desde una perspectiva bien positiva. Y de igual manera presenta al resto del pueblo, ¿verdad? Este pueblo de Israel, que también actuó de una manera ejemplar. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, cuando leemos en el Antiguo Testamento, que no siempre los reyes de Israel, de Judá, no siempre el pueblo de Israel, como que actúa de la mejor manera o de la manera más ejemplar. Pero estamos ante un caso, ¿verdad?, que es distinto, donde vemos que la actitud del rey Josafat fue una muy positiva. Y de igual manera, la acción del pueblo fue algo bien ejemplar. Otro aspecto importante de este capítulo es la relevancia histórica que tenía estos versículos para la comunidad post-exílica, tomando en consideración, ¿verdad?, que Judá fue una pequeña provincia del Imperio Persa. No olvidemos
que tan pronto el imperio babilónico fue destruido por el imperio persa, el imperio persa a través de Ciro le da la libertad al pueblo y le dice que retornen, ¿verdad?, a su ciudad, a su nación, allá a Jerusalén, allá a Judá. Y entonces es ahí donde el texto nos enseña, ¿verdad?, cuando leemos ese Antiguo Testamento, que esta comunidad que sale del exilio comenzaron entonces a reconstruir a Jerusalén, a reconstruir a Judá, lo que es Israel completo. Y lo primero que trabajan es el templo. Así que lo primero que reconstruyen es el templo, y lo vemos a través de los textos de Nehemías, a través de Esdras, y luego entonces reconstruyen lo que es los muros de la ciudad. No voy a entrar en mucho detalle en eso, pero sí quiero mencionar que este texto tuvo mucha relevancia histórica con esa comunidad posexílica, porque cuando vemos que el pueblo, ¿verdad?, recurrió al templo en oración, a confiar en el mensaje profético, vemos que tuvieron una segunda defensa en las circunstancias más difíciles que estuvieron ellos enfrentando durante la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo. De hecho, el texto nos enseña en Nehemías, ¿verdad?, que cuando comenzaron a trabajar en la reconstrucción de Israel, se levantaron, ¿verdad?, unos vecinos que fueron muy hostiles en contra del pueblo de Israel, y lo vemos a través de Nehemías capítulo 4 y de igual manera Esdras capítulo 4. Así que este texto fue muy importante para esta comunidad posexílica, porque en cierta manera les estaba haciendo memoria a ellos que cuando hay situaciones difíciles como la que enfrentó la comunidad posexílica, tenían ya un registro histórico de que en los tiempos allá de las crónicas se habló de esta pequeña provincia de ese imperio persa, hablando de Judá, esta ciudad de Judá. En un momento, el texto nos narra que cuando el pueblo y el rey pusieron su mirada en el Señor, cuando enfrentaron grandes momentos y grandes situaciones, el Señor les escuchó y peleó por ellos. Así que este texto tiene, miren, una importancia histórica en la historia del pueblo de Israel. Y es bueno, ¿verdad?, que tengamos eso en mente. Ahora, cuando vamos al capítulo 20, quisiera poder mencionarles algo de esos primeros 12 versos que, aunque no los tenemos como lectura dentro de la lección, quiero compartir algunas notas que van a ser muy importantes y les va a dar un poco de contexto. Es importante que podamos destacar que esta invasión que se habla de Moab y del otro pueblo de Amón, surgen después de las reformas religiosas y judiciales que Josafat estableció en Judá. Por lo tanto, el texto nos presenta que no fue un castigo divino, porque estaban haciendo las cosas bien, ¿verdad?, sino una oportunidad para que el pueblo pusiera en práctica su fe. Así que en ese momento el texto nos muestra en Segunda de Crónicas que, miren, esto que le estaba pasando al pueblo de Judá no fue un castigo. ¿Por qué? Porque habían cumplido, estaban haciendo las cosas bien. Ahora, cuando hablamos de Moab y de Amón, estamos hablando, ¿verdad?, de dos grandes enemigos de Judá que vivían al este del Mar Muerto. Y estos le habían declarado la guerra a Judá. Hay una nota muy importante, y es que cuando se divide el reino del norte y el sur, Israel al norte, Judá al sur, el reino de Judá era el más fuerte y el más estable que estaba. De hecho, el reino de Judá era el ejército más grande y en ese momento, ¿verdad?, y el más fuerte que estaba en comparación con Israel. Y eso es una nota, ¿verdad?, al calce. Ahora, surge una situación que les invito a que puedan leer esos capítulos antes del capítulo 20, donde el rey de Israel, que no estaba haciendo como que las cosas bien, le pide al rey de Judá reunirse y le pide luchar en contra de otro enemigo. No voy a entrar en detalles, pero más adelante ustedes pueden tener esa lectura. Y es luego de esa situación que entonces Judá regresa, perdónenme, el rey Josafat regresa a Judá
Y ahí entonces comienza a estar tranquilo, pero surge esta situación donde Moab y Amón, estos dos grandes ejércitos, se unen para luchar. Y la noticia llegó al rey Josafat. Y la noticia no era, miren, muy alentadora. Decían las personas que vienen contra ti una gran multitud, dos ejércitos grandísimos. Así que la coalición de estos dos ejércitos enemigos, ¿verdad?, superaba, miren, grandemente las fuerzas del ejército de Judá. Y ante esta situación, vemos entonces que en los versos 3 y 4 se presenta una actitud ejemplar de Josafat. ¿Y qué nos menciona esos versículos 3 y 4? Pues el versículo 3 y 4 nos menciona que Josafat buscó a Dios en ese momento clave y ayuno. Hay una nota, ¿verdad?, muy importante acerca del ayuno y hacemos esta nota también dejándole saber que en nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo estamos ya en medio de nuestro proceso de 40 días de ayuno y oración previos a nuestra convención que estará celebrándose a mediados del mes de febrero. Así que les invitamos, ¿verdad?, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, compañeros pastores y pastoras, que puedan sacar unos espacios de ayuno y oración para que podamos orar por nuestra iglesia y de igual manera por nuestra convención y por lo que Dios estará haciendo en nuestra isla. Así que el ayuno era una expresión de la intensidad especial de la oración del pueblo. Ahora, ¿cómo fue la oración de Josafat? Bueno, la oración que hizo Josafat en el templo, y lo vemos en los versículos 5 al 12, comienza haciendo alusión a la soberanía de Dios. Ahí lo vemos en el versículo número 6. Y luego en el versículo número 7 vemos que menciona que la tierra de Judá fue dada a los descendientes de Abraham. Y luego, versículo número 9, hace alusión al santuario, al lugar donde Dios oirá las oraciones del pueblo y los salvará según Él había prometido. Y termina entonces presentando, ¿verdad?, su reclamo a Dios por la injusticia de los invasores, estos dos Moab y la otra ciudad. Y reconoce que en Judá no hay fuerza contra ellos, no tenemos un ejército para luchar en contra de estos dos grandes ejércitos. Pero a su vez, Josafat en su oración demuestra su firme confianza en que Dios juzgará a estos dos ejércitos que quieren destruir a Judá. Ahora, otro punto importante es que cuando escucha el pueblo y Josafat esta noticia, sabemos que fueron momentos de mucha tensión, de mucha desesperación. Y no podemos olvidar que en aquel tiempo no habían códigos de guerra como lo establece la ONU en estos tiempos. Así que las guerras en aquel tiempo eran muy crueles. Destruían literalmente todo lo que estaba a su paso. Y posiblemente, por las experiencias que habían tenido el pueblo, el miedo, ¿verdad?, debió llenarlos a todos, a cada uno de los integrantes del pueblo, del gobierno, todo. Posiblemente ese miedo se metió allí y pudo haberlos paralizado. Sin embargo, no hubo tal paralización como tal. Vemos entonces que el texto nos presenta que hubo una movilización nacional inesperada. El cronista, ¿verdad?, nos dice que todo el pueblo se movilizó, miren, a presentarse ante el Señor. De hecho, el versículo número 13 nos dice que todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, y aún los más pequeños. Por lo tanto, oír la voz de Dios era indispensable antes de tomar cualquier decisión. Y esto es una nota muy importante en el contexto nuestro. Es importante que antes de usted y yo tomar decisiones, escuchemos la voz de Dios así como hizo el pueblo. Y fíjense, me encanta mucho esto porque ante la situación de miedo que se presentan, la manera en que el pueblo y Josafat enfrentó el miedo fue, miren, recurriendo al Señor. Tuvieron miedo, recurrieron al Señor. Y me encanta mucho esto porque el texto nos enseña que Dios no guardó silencio. Cuando el pueblo oró, ayunó, fue ante el Señor buscando dirección,
Dios no guardó silencio. Y el texto dice que el Espíritu del Señor entonces desciende sobre Jaasiel, que se convirtió en ese momento en el mensajero de la respuesta del Señor. Esta respuesta de Dios me encanta porque apunta a la raíz del problema. Y el problema era el miedo que estaba siendo ocasionado, ¿verdad?, por lo grande del ejército enemigo, el cual iban ellos a enfrentar. Pero ahora veamos, ¿verdad?, los argumentos de Dios para que el pueblo no tuviera miedo. Y hay dos argumentos que quiero presentarles. El primero es el siguiente: no hay que tener miedo ni acobardarse. ¿Por qué? Pues miren, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, les dijo el Señor. Y lo vemos eso en el versículo 15. Así que tenemos el primer argumento. La batalla no es de ustedes, sino es mía. Así que Dios convirtió la causa del pueblo de Judá en su propia causa. Y es lo que Dios quiere compartir contigo. La causa tuya se convertirá en la causa del Señor. Y el segundo argumento que vemos es: no hay que tener miedo, ¿verdad?, ni acobardarse, porque estaré con ustedes. Miren, mis queridos hermanos, ¿qué más uno puede pedir en medio de una situación? Que el Señor nos diga a nosotros: voy a estar contigo. Miren, mis amados, miren, eso trae una seguridad en nuestras vidas inmensa. Estamos hablando de que la palabra de Dios que el pueblo había escuchado, había creído. Y por cuanto lo había creído, miren, mis hermanos, Dios iba a obrar de manera poderosa. Y este verso 17, interesantemente, está basado en Éxodo capítulo 14, versos 13 al 14, que dice: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Me encanta mucho esto, mis queridos hermanos, porque la respuesta de Judá no debe ser una actitud meramente pasiva. El versículo 20 lo que nos indica es que el pueblo se levantó por la mañana, salieron al desierto y sabemos que su función era poner en práctica su fe, ofrecer las oraciones que tenían que ofrecer al Señor y alabar al Señor en ese proceso. Y cuando hablamos de creer, mis queridos hermanos, estamos haciendo referencia a esa confianza activa y obediente que es la que Dios recompensa. Y de igual manera, a ese llamado a actuar en respuesta al mensaje que Dios nos ha dado, sí, porque Dios nos da también un mensaje y espera de nosotros una respuesta y tenemos que actuar. Mis queridos hermanos, al final, el pueblo de Judá pudo confirmar que la estrategia de acudir al Señor primero era la más adecuada. Y todos pudieron testificar que el Señor estuvo con ellos tal como Él así lo había prometido. Me encanta mucho esto porque este texto nos muestra esta faceta de Dios que conviene, ¿verdad?, hoy más que nunca traer a nuestros días. Y es que si usted y yo somos el pueblo de Dios, y de hecho lo somos a través de Jesús, esa obra que hizo en la cruz del Calvario, podemos estar seguros de que la batalla no es nuestra, sino que es del Señor. Y por esta convicción, mis queridos hermanos, nosotros también somos llamados a esperar, a confiar en el Señor, a abrir bien los ojos para, percibir que el Señor está con nosotros. Y por cierto, no debemos dejar de avanzar al frente. No debemos dejar de avanzar cuando enfrentemos las situaciones que puede ser que nos ocasionen miedo. Pero, ¿saben qué? Cuando nosotros avanzamos, vamos a encontrar que el Señor ya ha hecho su parte. Así que, mis queridos hermanos, en este día les invito a que juntos podamos tener esta palabra de oración. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás atento a nuestra súplica. Y te pedimos, oh Dios, que en medio de los desafíos que podamos enfrentar, que pueden ser ejércitos o pueden parecer ejércitos, Señor, imposibles, grandes de superar. Señor, hoy estamos en tu presencia buscando tu dirección. Y te pedimos también, Señor,
que nos des la victoria. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.